Le invito a que abra su Biblia en Lucas, capítulo 16, por favor. Lucas 16. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de las parábolas de Jesús y vamos a ver la parábola del rico y Lázaro, o Lázaro y el rico. Dice así Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar al Señor. Padre, nos acercamos a ti con humildad de corazón, Señor. Queremos aprender tu palabra, Señor. Queremos que tú nos hables, nos enseñes las verdades del reino, Señor. Queremos aprender las cosas espirituales, Señor, para tener un crecimiento, Señor. Señor, yo te pido que hables a cada corazón en esta tarde. Abrimos nuestro oído y disponemos nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lázaro y el rico. Esta es una de las parábolas, hermanos, que ha originado un poquito de diferencias, de discusiones, en cuanto a si se puede considerar como una parábola o no. Y bueno, hay quienes discuten y dicen: bueno, es que esto no es una parábola, esto es un hecho de la vida real. De cualquier manera, siendo parábola o no, lo más importante es aprender lo que Jesús está enseñando aquí. Y con eso yo me quedo. Y la invitación es esa, a que aprendamos lo que Jesús está diciendo aquí. El propósito de esta enseñanza es llevarnos a una reflexión seria respecto a lo que experimentamos todos los seres humanos después de morir, hayan sido buenos o malos, justos o injustos. Y si alguien tiene autoridad para enseñarlo, pues es Jesús, ¿no? Que además de ser el creador de todas las cosas, fue aquel que murió, experimentó la muerte, pero también dice la Biblia que Él resucitó, se levantó de entre los muertos y ahora está sentado, ¿en dónde? A la derecha del Padre, ¿sí? Entonces, esta enseñanza, hermanos, nos incluye a todos, puesto que todos aquí, sin excepción, algún día no muy lejano, vamos a experimentar la muerte. ¿Está de acuerdo conmigo? Es algo que nadie lo podrá evitar. De hecho, la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El asunto es que lo que nos espera a cada uno después de la muerte dependerá mucho de la forma en la que tú y yo hayamos vivido en esta tierra.
Y esto es lo que Jesús va a comenzar a exponer, a ilustrar a través de esta historia o parábola. Esta parábola, hermanos, está basada en la vida de dos hombres que representan los dos extremos opuestos en una sociedad cualquiera, aun como la nuestra. Y por un lado tenemos a un hombre rico que refleja abundancia, comodidad y salud. Pero por el otro lado tenemos a un hombre pobre que refleja la pobreza, la enfermedad y la necesidad. Lo que yo quiero hacer en esta tarde, con la ayuda de Dios, es que juntos aprendamos, hermanos, y sí voy a hacer énfasis en esta palabra, con mucha humildad, lo que Jesús va a comenzar a hablarnos. Vamos a comenzar entonces en el versículo número 19, porque estas son cosas eternas, son cosas serias. Dice entonces el verso 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Hasta aquí. Lo primero que Jesús hace es describirnos la condición de un hombre que era muy rico. Podemos decir que era alguien que prácticamente lo tenía todo. De esos que tú ves en la televisión, de esos que salen en la revista Forbes como los hombres más ricos del mundo, este era uno de ellos. Y lo que más llamaba la atención de una persona así en aquel entonces era su estilo de vida abundante. Era por todos conocido. ¿Quién no conoce a los hombres más ricos del mundo? ¿Quién no conoce a los hombres más ricos de un pueblo? Bueno, este hombre de la Biblia que está narrando Jesús aquí era conocido por todo el pueblo. Gozaba de buena fama, de buena salud, era un hombre que era conocido. Y pensaba él que al tenerlo todo, pues prácticamente no le hacía falta nada. Y pensaba él que tenía el favor de Dios. Era un hombre, digamos, bendecido por Dios. Y de alguna manera, hermanos, en aquel entonces las riquezas eran asociadas con tener la bendición de Dios. Alguien veía a una persona próspera y decía, oh, es que él tiene la bendición de Dios, como pasó en el caso de Job, que tenía muchas propiedades, tenía muchos hijos, tenía mucho dinero. Pero ¿qué pasó en el momento en el que las perdió? Sus amistades llegaron a él y le dijeron, Job, dinos qué fue lo que hiciste. O sea, algo hiciste que Dios te quitó la bendición. Entonces, esto me da a entender que en aquel entonces la gente asociaba, y lo repito, las riquezas con la bendición de Dios. Lamentablemente, esta manera de pensar aún sigue vigente en muchas personas. Predicadores que dicen que si tú no tienes la prosperidad, si tú no eres rico, es porque estás en pecado o porque no tienes fe. ¿Ha escuchado esas frases por ahí? Pobre Jesús, ¿no? O sea, siendo el Hijo de Dios y el ejemplo máximo de nosotros, no tenía en dónde recostar su cabeza. Nació no en un palacio, nació en un pesebre, rodeado de animales. Siendo el Hijo de Dios, no vistió de lino fino como realeza, vistió una túnica de una sola pieza. Y más aún, entró a la ciudad proclamado como rey, hijo de David, no en un caballo real, entró en un burrito, y más aún, prestado. Hermanos, esto nos da ejemplo de que las riquezas y la prosperidad, cuando se enseñan que son todo en la vida y que se asocia con tener la bendición de Dios, es falsa doctrina, no es enseñanza bíblica. Las riquezas no son ninguna señal de que una persona tenga la aprobación de Dios, no significa absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque puede ser el hombre más rico, sí, hablando terrenalmente, pero el hombre más pobre espiritualmente hablando. ¿Sí? Y puede ser también alguien que es pobre, pero también es rico espiritualmente. Y puede ser el caso también de alguien que es rico, pero no está bien delante de Dios. Y para eso tienes muchos ejemplos en el mundo, de gente que realmente tiene muchísimo dinero, pero no tiene la salvación, no tiene a Jesús y vive de una manera totalmente desviada. Pero también, hermanos, hay pobres, muy pobres, que tienen una vida bien desordenada y no consideran a Dios en sus vidas. Como dice por ahí el refrán popular,
en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Pobres con un corazón recto, ricos con un corazón desviado, pobres con un corazón ingrato, egoísta, pero también hay ricos con un corazón recto para con Dios. Lo lamentable del asunto es que las riquezas hacen ver a muchos como la fuente más importante en la vida y confunden esto. Y piensan que el tener dinero es tener la bendición de Dios. Y muchos predicadores llevan a la gente a buscar las riquezas y la prosperidad. Y mire usted cómo son las cosas. La Biblia, en lugar de animar a buscar las riquezas, confronta a los ricos de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque las riquezas corrompen y desvían el corazón de cualquier persona, cristiana o no. Y mire, le voy a dar solamente algunos ejemplos bíblicos, no los tiene que buscar, se los voy a leer. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:10, dice que raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero, el cual codiciando algunos, no todos, se extraviaron de la fe. Y fíjese, ponga atención, se extraviaron de la fe. Si alguien se extravía de la fe es porque conocía algo de Dios. Entonces le puede pasar a cualquier persona, insisto, cristiano o no. Y dice el verso, y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos entonces que el dinero no lo es todo, al contrario, produce dolor. Dice la Biblia que la abundancia del rico no lo deja dormir. Y por muchos lados encontramos esta verdad. Proverbios 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Por qué has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿Qué son las riquezas materiales, hermanos? Dígalo conmigo. Nada. Incluso Jesús mismo enseñó que sería muy difícil que un rico entrara al reino de los cielos. ¿Se acuerdan del joven rico que llegó así corriendo y Señor, y luego se postró así bien espiritual, se puso, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fácil, vende todo y sígueme. Ah, no, Señor, no, así no juego, dijo él, ¿no? En paráfrasis, ¿no? ¿Qué es esto? No pudo desligarse, no pudo desprenderse del amor al dinero. Y esto es bien grave, hermanos. ¿Sí? El problema no es el dinero. ¿Cuántos saben que el dinero no es pecado? No es pecado. Incluso Dios es el que lo da a quien Él quiere. Y casi por lo general lo hace con propósitos. Por ejemplo, el caso de Abraham, el caso de Job mismo. ¿Quién otro fue rico? David. Y no podía faltar su hijo Salomón, el hombre más rico que haya existido jamás. Bueno, el problema no está en la riqueza, hermano. El problema está en el corazón. Generalmente las personas que tienen abundancia, el corazón comienza a endurecerse, se hace egoísta y pierde toda sensibilidad. Pero no nomás ahí, también los pobres tienen esas actitudes. Gente que no tiene y que se siente rica. Yo digo, ¿de qué te crees o qué? Y llegan acá partiendo plaza y todo su carro acá. En 5 años ya no sirve. O sea, el carro ese que compraste nuevo y todo, ya en 5 años ya no tiene el mismo valor. Pero la gente pone la mirada en las riquezas y se sienten superiores. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está en las cosas terrenales o en las celestiales? ¿Qué es lo que más buscamos? ¿En dónde invertimos más tiempo de nuestra vida? Y bueno, el hombre que describe Jesús aquí en la parábola era un hombre, sin lugar a dudas, que dedicó su vida a las riquezas. Se dio al placer, se volvió egoísta, ambicioso, insensible y bien orgulloso, hermanos. Dice además el texto que este hombre se vestía de púrpura y de lino fino. Y es interesante notar el contexto del pasaje. Una persona de aquel entonces que vestía de lino y de púrpura era alguien reservado solamente para la realeza. Solamente los reyes podían vestir así, no las personas populares del pueblo. Lo cual me lleva a entender que este hombre tenía una riqueza incalculable a la altura de un rey, hermanos. Si lo trasladamos a nuestros días,
es, por ejemplo, si alguien vistiera trajes de Hugo Boss, de Armani, trajes que cuestan $8,000. Y bueno, los que somos de México, más o menos para sacar una cuenta, el dólar está ahorita, ¿a cómo? A $18, ¿no? Multiplique 8,000 por 18, ¿cuánto es? Muchos. A ver, 8,000 por 18, 8 por 8, 64, 8 por 1, 8 y 6, 14. ¿Cuánto es? 144,000 pesos. ¿Te das cuenta de que alguien pueda cargar un traje como este no es simbólico, de 144,000 pesos? Bueno, el asunto es que sí los hay. Hombres muy extravagantes. Los árabes se pintan para esto. A veces he visto en el YouTube cómo la vida de ellos es muy extravagante. Uno de ellos mandó bañar su carro de oro, imagínate, o sea, de oro, así, brilla bien suave en el sol. Otro se mandó a hacer una camisa de hilos de oro. ¿Quién sabe cuántas libras pesa? Bien pesada la camisa. No se puede ni mover, pero trae su camisa de oro. Así como robot, ¿no? Como Citripio de la película. No se puede mover, pero trae su camisa de oro. ¿Sí? Entonces, este hombre tenía este nivel de vida. Era excéntrico, exageraba en su manera de vivir. Y además dice la palabra que hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Sí? Yo nomás te quiero que pongas en tu mente esto. ¿Sabes lo que cuesta hacer un banquete? A ver, los que han hecho así 15 años, bodas, más o menos como cuánto te cuesta un banquete. Así, bajita la mano, que unos 10,000. ¿Me fui muy abajo? ¿Sí? Pon unos 20,000. Porque bueno, si estamos hablando de hacer banquete con esplendidez, estamos hablando de muchas personas. No era su familia, no, eran muchas personas. Entonces, imagínate, $20,000 todos los días, todos los días. ¡Wow! O sea, era un nivel alto económicamente hablando. Era un hombre que lo tenía prácticamente todo, sin límites para satisfacer todos sus gustos y mantener un estilo de vida abundante. Pregunta, ¿cuántos quisieran una vida así? Es que son muy humildes, por eso yo lo entiendo. Es que no contestaron porque son muy humildes. ¿Sí? Pero mire, si hubiera estado en una iglesia de la prosperidad, no hombre, esto se hubiera puesto así. ¿Cuántos quieren una vida así? ¡Ah! Todas. Bueno, vengan y pacten. Entonces ya no nos gustó. Hermanos, la realidad, y para ser bien honestos, yo creo que algunos sí desearían tener una vida así. Muy, muy en lo profundo del corazón, pero ahí está. Ese deseo de querer tener. ¿Saben? Hubo un ministro de Dios que tuvo el mismo sentimiento, que deseó en su corazón las riquezas que otros tenían. Y que cuando vio con sus ojos cómo comenzaban a prosperar, su corazón comenzó a sentir envidia. Era un ministro de alabanza. ¿Cómo se llama? Asaf. Mire, vaya por favor al Salmo 73, deje una señal aquí en Lucas, y mire cómo nos va a hablar de alguien que experimentó esto, y al mismo tiempo nos narra también la condición de un hombre así, rico. Salmo 73, versículo 1, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Mira, viendo la prosperidad de los impíos. Y aquí viene a describir la condición de este tipo de hombres. Dice, porque no tienen congojas por su muerte. O sea, no les interesa, ni siquiera piensan en ella. Pues su vigor está entero, o sea, sanos. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, es decir, de tanto que comen. ¿Sí? Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Los ricos así hablan con prepotencia, llegan tronando dedos, exigiendo, etcétera.
Dice, pone su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Versículo 11, y dicen, esa clase de personas que tienen abundancia. ¿Y cómo sabe Dios? O sea, Dios, Dios no existe, o sea, Él no es real, o sea, mi realidad es aquí ahora, por eso disfruto lo que tengo. Dice, ¿y cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, así no les costó nada, tuvieron herencia de papi, les heredó sus millones como muchos actualmente. Dice ahí, alcanzaron riquezas sin ser turbados, versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Escucha, puede ser el caso de alguno que está aquí, que dice, ¿de qué me ha servido a mí estar con Dios? Si yo le he servido, me he dado, le adoro, le alabo, sirvo en un ministerio y no tengo nada, nada de nada. Voy a casa de oración todos los domingos y no, o sea, no tengo lo que yo quiero. Y viene ese sentimiento al corazón. Pues le pasó a Asaf. ¿Y sabes lo que sucedió? Dios le muestra, le revela a este hombre de Dios el fin de toda esa gente. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el final de ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios los enjuició. ¿Cómo ven? ¿Cuántos quieren esas riquezas? ¿Mantiene todavía su humildad? Es humilde, mi hermano de corazón. Vea usted la advertencia ahí. Que ese tipo de gentes no tendrán al final de la historia lo que tanto desean. No los tendrán, se les quitará. Tal vez alguno pueda decir aquí, yo no tengo ese nivel de vida. O sea, yo no soy un hombre rico a este nivel. Por lo tanto, pues como yo no tengo ese tipo de riquezas, la parábola de Jesús no aplica para mí. Te equivocaste de auditorio, Irán. Bueno, tal vez usted no tenga un nivel de vida así excéntrica, pero mi pregunta es, ¿cómo está su corazón? Porque lo que está señalando aquí Jesús es la actitud del corazón, no es la riqueza externa, es el corazón el centro de lo que Dios quiere tratar con nosotros. Y quizás, hermanos, no tenemos riquezas, pero sí las codiciamos. No tenemos dinero, pero nos comportamos tal vez con la misma actitud que ellos tienen. No tenemos riquezas, tal vez no, pero nuestro corazón no es recto para con Dios y caemos en la misma situación de este señor rico de la parábola. Sí. Tengamos cuidado. Regresemos a Lucas capítulo 16, versículo 20. Dice ahí, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel. ¿Quién era aquel? El hombre rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Lo que Jesús hace ahora, mis hermanos, es presentarnos el lado opuesto del hombre rico. Este hombre se llamaba Lázaro. ¿Sí? ¿Cuál era la condición de Lázaro? Dice la Biblia que era un hombre mendigo. ¿Sí? ¿Quién se puede comparar a un hombre así? Bueno, con lo que comúnmente conocemos como los homeless, ¿no? Pero esto va más allá de un homeless que tú ves en la calle. O sea, esto de veras está en un nivel extremo. Esta persona llamada Lázaro era un mendigo que vivía en un estado de pobreza extrema, de las cosas básicas de la vida. ¿Cuáles son las cosas básicas de la vida? Alimento, techo y vestido. Este hombre no tenía ninguna de las tres. Carecía totalmente de todo. Y dice el texto que él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, es decir, de las sobras. ¿Sí? Cuando hay abundancia, mis hermanos, muchas veces en las casas de los ricos
se tira y se desperdicia mucha comida. Esto me tocó presenciarlo hace muchos años. Nos invitaron a pasar unos días cerca de Las Vegas y bueno, fuimos mi esposa y yo a esos buffets tan famosos que hay por allá y llegamos a eso de las 12 del día. A las 12 del día, los que vivimos aquí en Estados Unidos, sabemos que el horario cambia y ya es el lonche, el desayuno ya no aplica. Y llegamos a esa hora y literalmente mi esposa y yo vimos cómo agarraban las charolas intactas de comida y las vaciaban al bote de la basura. Cuando yo le pregunto a uno de los que estaban sirviendo ahí, que hablaba español, le digo, oye, ¿por qué la tiran? Es que es la ley. O sea, no podemos pasársela a nadie. Pero ¿por qué no la donan a una iglesia o algo? No podemos, es la ley. Lo que hacemos es tirar a la basura y allá afuera ya los hombres vienen y se la comen. ¿Qué es esto? Desperdicio. Pues la idea es esta, que Lázaro afuera de la casa del rico ansiaba comer de las migajas, entienda, desperdicios de comida que la casa del rico metía en los tambos de basura. Por algo que me pueda traer. Sí. Pregunta, ¿cuántos han experimentado este nivel de necesidad y de pobreza? De no tener nada, de comer literalmente de la basura. ¿Hay alguien aquí? Yo creo que sí. Más de algunos sí. Y créeme, hermano, que no es nada agradable. Lázaro no la estaba pasando bien. ¿Sí? Además de la pobreza, Lázaro estaba enfermo. Dice la Biblia que él estaba tendido a la casa del rico. Si estaba tendido es porque no podía caminar. Y a esto agrégale que tenía llagas en el cuerpo. Pregunta, ¿quién ha tenido llagas en su cuerpo aquí? ¿Algún familiar conocido? Déjame decirte, las llagas, hermanos, son dolorosísimas. Ahora, que venga un perro y te lama una llaga, produce un dolor inmenso. No es placentero. Ay, qué rico, lámame, sí. Ay, sí, Toby. No. Así se llama el perro, Toby. No era algo placentero, hermanos, producía muchísimo dolor. ¿Sí? Rechazado por todos, y más aún por el hombre rico, que cada día lo veía a su puerta y simplemente no hizo nada. ¿Te imaginas, tú sales de tu mansión y cada día ves a un homeless echado ahí con necesidad y no hacer nada? Indudablemente eso es falta de misericordia, que fue exactamente lo que Jesús les recriminó a toda la nación de Israel. Ustedes hacen obras, hacen sacrificios, misericordia quiero, dice el Señor. Y no mostró nadie misericordia, ni siquiera el hombre rico. ¿Sí? Pregunta, ¿te has puesto a pensar cómo se sentía Lázaro? Pobre, enfermo, rechazado por todos. ¿Sabes? Tal vez alguno aquí pueda sufrir durante toda su vida escasez económica. Es que, Irán, desde que yo llegué a este país no he podido superarme, siempre he estado al margen, al ras, no me sobra y siempre hemos padecido necesidades desde que yo tengo uso de memoria. Puede ser que durante toda tu vida padezcas una enfermedad crónica y hay muchísimas. Ya tienes años arrastrando con algo en tu cuerpo y no has podido sanar. Que déjeme hacerle un paréntesis. Casi todas las enfermedades crónicas se desprenden de la mala alimentación que tenemos. Casi todas. No es una regla, pero casi todas. ¿Sí? Puede ser que en toda tu vida la hayas pasado muy mal. Sufrir el desprecio, la injusticia de mucha gente que te rodea. Y nuestra condición puede ser así o peor. Pero déjame decirte, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, hermanos. ¿Qué importa que esté enfermo? ¿Qué importa que tenga necesidad durante toda mi vida? ¿Qué importa si padezco injusticias? ¿Qué importa? Tengo a Cristo y eso me es suficiente. Porque teniéndolo a Cristo, lo tengo todo, hermano. Ese es el punto aquí. Porque las cosas que pasen en este mundo se quedarán ¿en dónde? En este mundo. Todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, todo lo que tengamos o lleguemos a alcanzar es temporal. Todo pasará, todo llegará a su fin. ¿Sí o no?
Y lo que pasemos aquí, el sufrimiento que tú y yo tengamos, no se puede comparar en nada con las glorias que viviremos en la eternidad con el Señor. Nada. Ay, es que estoy sufriendo, es que estoy enfermo, y que tengo necesidad, y que... Hermano, esto es temporal. ¿Qué es agradable? No, no es agradable, no lo es. Lo único que podemos pedirle, Señor, dame tu gracia para soportar estos tiempos de adversidad, para soportar esta necesidad económica, para soportar mi enfermedad. Lázaro no la estaba pasando nada bien, sin embargo no sabía lo que le esperaba. El consejo de entonces, hermanos, para todos es: soportemos las aflicciones y que venga la gracia de Dios. Porque tenemos una promesa que va mucho más allá de este mundo terrenal. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna, ¿no? Un lugar que Jesús ha preparado para nosotros si hemos creído en Él. Un lugar que la Biblia describe como el cielo, donde ya no habrá dolor ni sufrimiento, no habrá injusticias. Él secará toda lágrima. Ya no habrá reumas, artritis, ya no habrá nada de eso. ¿Por qué? Porque en Él estaremos completamente sanos. Ya no habrá pobreza ni riqueza, todos estaremos con Él. Y lo mejor de todo es que Cristo estará en ese lugar. Por lo tanto, hermanos, guardemos nuestro corazón de toda contaminación que pueda venir. Porque puede ser que el que tiene abundancia se olvide de Dios. Y el que no la tiene, el que sufre, puede renegar contra Dios. Y luego no lo entiende y dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy padeciendo esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué esta enfermedad, Señor? Si yo lo único que he hecho es alabarte, adorarte. Qué bueno, dice Dios. Así fue Job, igualito. ¿Qué hiciste, Job? Nada, solamente alababa a Dios, lo adoraba. Era íntegro en todos mis caminos, no hice nada. Hermano, es que no tienes que hacer algo para recibir un castigo de Dios. Simplemente Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, ya lo ministró en la adoración, para nuestro crecimiento. Sí. Entonces cuidemos el corazón, mantengámonos firmes en su palabra. Sí. Tengamos siempre gratitud para con Dios. Que sea cual sea nuestra condición, Señor, muchísimas gracias. Amén, iglesia. Llegará el día donde nos presentaremos ante Dios. Eso será inevitable. Y la manera en la que hayamos vivido determinará el lugar en donde estaremos después de morir. Versículo 22 de Lucas 16. Sigamos adelante. Dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Observemos aquí que para los dos su vida llegó a su fin. Lo que el rico tuvo, la abundancia que experimentó durante toda su vida, llegó a su fin. Pero también Lázaro, en su sufrimiento, llegó a su fin cuando murió. Notemos también que aunque estos dos hombres vivían de forma muy diferente, les sucedió exactamente lo mismo, porque no hay distinción. Y de alguna manera Salomón tuvo una revelación de esto. Mire usted por favor Eclesiastés capítulo 3, deje una señal nuevamente aquí en Lucas. Y Eclesiastés capítulo 3 versículo 16 dice lo siguiente: vi más debajo del sol. En lugar del juicio había impiedad, y en lugar de la justicia había iniquidad. Y dije en mi corazón: al justo y al impío, ¿qué hará? ¿Juzgará quién? Dios. Porque allí en la tierra hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe. Para que Dios los pruebe. Y para que vean ellos mismos que son semejantes ¿a quién? A las bestias. ¿Pensabas creerte algo?
Ve lo que dice este verso. Dice, versículo 19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres, le sucede también a las bestias. Un mismo suceso es, cuando mueren los unos, así mueren los otros, una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Polvo eres, y en polvo te convertirás, como dice el dicho. A diferencia de los animales, tú y yo tenemos un alma y un espíritu. Y esa alma y espíritu seguirá por toda la eternidad, ya sea en el cielo, pero también en el infierno. ¿Sí? Lamentablemente, hermanos, muchas personas no consideran que esto sucederá. Disfrutan de la vida, viajan, compran, venden, hacen lo que bien les parece y no consideran lo más importante que tienen, que es su alma. La semana pasada hablaba yo con un familiar que tengo en México, es una tía, y es una persona ya adulta de edad, ya está grande. Y bueno, no es que uno le desee mal a nadie, pero el transcurso natural de la vida me dice que es más probable que una persona de 70 años o de 60 muera más rápido que un joven. Y bueno, ella está adulta. Y me decía, no, fíjate que yo ya tengo todo arreglado. Mira, ya acabo de comprar un terreno ahí donde me van a sepultar para 5 espacios. Compré una póliza, ya el funeral está todo pagado. Para que no sufran y para que no anden ahí, ya está todo pagado. Mi testamento ya está al día, ya puse mis bienes, ya tengo todo, hasta un seguro de vida compré. Oh, le digo, qué bien. Le digo, ¿y cómo está tu alma? ¿Un silencio? Total. Pues sí, ¿verdad? Sí, le digo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el hombre considera todo menos su alma. El hombre hace arreglos para todo menos por su alma. Y se afana en esto, se afana en aquello, pero descuida lo más importante, su salvación. Sí. Considéralo, hermano. Porque podemos ganar el mundo entero y perder el alma. El rico lo tenía todo. Y me imagino que a la hora de su muerte mandó llamar a los mejores médicos y las mejores medicinas, tal y como lo hizo Steve Jobs, el del Apple. Dicen las noticias que a la hora de su muerte, él trajo a los mejores médicos, las mejores medicinas, radiaciones de lo mejor, no le pudieron curar el cáncer que tenía. Sus miles de millones de dólares. ¿De qué le sirvió? De nada, hermano. ¿De qué te sirve que te afanes por algo que al final de cuentas no te va a dar la salvación? Afánate por conocer a Dios. Afánate por agradarle. Preocúpate por servirle de todo corazón. Regresemos a Lucas 16 y vamos al verso 22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí podemos notar ciertas diferencias en los dos hombres. Es evidente que a la hora de morir, el rico tuvo un funeral muy suntuoso, de mucha pompa, como dijimos allá en México, de pipa y guante. ¿Sí? Muy lujoso, el ataúd me imagino que ha de haber sido de las mejores maderas, así bañadito en oro, con piedras así bien suaves. Estuvo la crema innata ahí del pueblo, estuvo el gober, los diputados, todos los meros de ahí, petateros, estuvieron ahí, porque era un hombre muy conocido, ¿sí? Pero resulta ser que su dinero fue lo último que pudo comprar en esta vida. En tanto, Lázaro, y dicen los comentaristas, que como era un hombre solo, enfermo, despreciado y marginado, no tuvo sepultura. Lo fueron y lo echaron a una fosa común. ¿Sabes lo que es eso? Es muy triste. ¿De quién es este cuerpo? No sé.
Me imagino que él tendido ahí en la casa del rico, ahí en la puerta, llegaron y lo han de haber movido así con un palo, así, porque ni siquiera podían tocarlo, se contaminaban. Y no, pues no, ¿quién no? Pues bueno, agárralo. A la 1, a las 2 y a las 3. Y lo aventaron a la fosa común, ahí a la intemperie. O sea, es algo muy triste, hermanos. Otra de las diferencias que encontramos es que al morir Lázaro, dice la Biblia que vinieron a recogerlo, ¿quiénes? Los ángeles. Qué detalle de parte de Dios, ¿no? Que vengan a recogerte. O sea, yo cuando llego a un restaurante, siempre en la puerta hay, bueno, no en todos, pero en algunos, hay quienes te atienden, te reciben, ¿no? Así, bien elegantes, así todo. Pásele, caballero. Te sientes aquí bien importante, ¿no? Esta es su mesa, por favor, tome asiento. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿no? Que Dios tenga las atenciones de mandar por ti a escoltarte a su presencia es un detalle que solamente Dios tiene, ¿sí? Dice la Biblia en el Salmo 116, versículo 15, que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En el caso del rico, nadie vino a recibirlo. Simplemente, dice ahí, fue sepultado y despertó en el infierno. Y me imagino, porque esto no lo dice la Biblia, pero me imagino despertando él, ¿qué hubo? ¿Y las riquezas? ¿Un pan? No, pues ya me imagino a Satanás. Es que eso era cuando estábamos en campaña. O sea, yo te prometí que te iba a dar todo, pero ya aquí es la realidad, mi amigo, bienvenido. Aquí no hay nada. Porque Satanás no puede cumplir lo que promete. Es un efecto ilusorio nada más. Y le digo esto porque en una ocasión un joven me dijo, yo me voy a ir al infierno. Pues que te vaya bien, ¿no? Yo me voy a ir al infierno. ¿Sabes por qué? Porque allá, mira, va a haber alcohol, va a haber chicas, va a haber marihuana y va a haber todo. Bueno, eso es lo que piensas. Sí, eso es lo que pienso y por eso me voy para allá. Ahí va a haber música, va a haber rock. Bueno, que te vaya bien. Nadie le ha asegurado esto. Es una idea que solamente él tiene en su mente. ¿Quién se la dio? No sé. Tal vez Satanás, porque él es el maestro del engaño. Es el maestro del disfraz. Y tal vez le promovió y le dijo, mira, vota por mí y tendrás todo esto. Pero ya en la realidad, en la eternidad, hermanos, esto no existirá. Veamos qué fue lo que habló Jesús, que sí existe. Versículo 23. Dice, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién estaba en el Hades? El rico. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando, ¿cómo? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. A partir de este versículo, Jesús comienza a hablarnos un poquito de las características que hay en este lugar llamado Hades. También menciona lo que es el seno de Abraham. Esto fue en el Antiguo Testamento. A partir de que Cristo resucita y asciende al cielo, los lugares cambian de nombre. Ahora se llama paraíso y infierno. Entonces, vamos a considerar así con mucha sencillez, hermanos, lo que la Biblia dice aquí respecto al infierno o al Hades. Y el primer lugar que aparece aquí es que este lugar es considerado como un lugar de tormento, donde se encontraba el hombre rico. En esta vida él tuvo sus bienes, disfrutó al máximo su vida, pero cuando pasó al otro lado se le acabaron las riquezas, la comodidad y el poder. Durante toda su vida no tuvo tiempo para considerar a Dios y como consecuencia era condenado a estar lejos de Él. Yo te voy a decir algo. Se lo dije a una persona hace mucho tiempo. Dije, ¿has considerado tu destino eterno? Sí, dice. Yo voy a ir al cielo. ¿Eres cristiano? No, pero yo voy a ir al cielo. Le digo, ¿qué te hace pensar que si tú no tienes una relación con Él, vas a vivir con Él en la eternidad? Es como en el matrimonio, hermanos. Si yo no le hablo, si yo no tengo convivencia, yo no tengo una relación con mi esposa, aunque yo piense que sí. El presidente Barack Obama yo puedo conocerlo a él, pero él dirá, ¿y tú quién eres?
Hermanos, esto será bien lamentable. Será el momento donde muchos llegarán a lamentarse por no haber escuchado la voz de Dios. Dirán en aquel día, ¿por qué no le hice caso a mi esposa que me compartió la palabra? ¿Por qué no le hice caso a lo que me estaban predicando? ¿Por qué no abrí mi corazón? ¿Por qué? Será muy tarde, será muy lamentable. Ya no habrá tiempo para eso. Ahí es donde dice Jesús, será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué me burlé de la palabra? Hay mucha gente que se burla. Wow. Dice entonces Jesús que este lugar llamado Hades, este hombre rico tuvo un despertar y lo tuvo en diferentes áreas. Despertó a una pobreza espiritual cuando él era rico en este mundo. Este hombre también despierta a una sensibilidad. De alguna manera siente el dolor. Él dice, estoy atormentado. Más adelante dice, en esta llama. O sea, estaba sufriendo. Y note usted esto. En la tierra, Lázaro fue atormentado con llagas en su cuerpo. Pero en el infierno, este hombre era atormentado en el alma. Más grave todavía. En la tierra, este hombre rico cierra sus ojos a los deleites terrenales, pero despierta a tormentos eternales. En el Hades también este hombre despierta a un grado de memoria. Tenía razón, tenía memoria. Es así que conoce, dice aquí, y vio de lejos. ¿A quién? A Lázaro y a Abraham. Dice aquí, y vio de lejos. Yo pregunto, ¿cómo es esto? Porque entienda esta verdad. No porque la Biblia hable de que Dios tiene ojos, o sea, que ve, que escudriña, o que habla, tiene lengua, humanos. No, Dios no tiene un cuerpo corporal, Dios es espíritu. Mi pregunta es, ¿cómo supo este hombre rico que era Lázaro y Abraham? ¿Cómo lo supo? La palabra aquí, ver, en el original, significa discernir espiritualmente. Yo no sé cuántos se acuerdan de la transfiguración del monte, donde están los chiquiados de Jesús. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. Y dice la Escritura que Jesús se transfigura delante de ellos y aparecen Moisés y Elías. Mi pregunta es, ¿cómo supieron Pedro, Jacobo y Juan que eran Moisés y Elías? Si no había fotos, no había videos en el YouTube. Ah, mira, este es Moisés. No había nada, no había Facebook, no había nada de eso. ¿Cómo sabían ellos que eran Moisés y Elías? ¿Cómo lo supieron, hermano? Por el discernimiento espiritual. Sí. A eso se refiere este versículo. Que cuando dice que el rico alza sus ojos, ve de lejos a Lázaro y a Abraham. Sigamos adelante. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjate tú cómo aún estando en el infierno sigue dando órdenes. ¿Ya lo notó? Padre Abraham, manda. Y luego le dice, que Lázaro venga y me sirva. Todavía veía a Lázaro como sirviente suyo. ¡Qué orgullo! Bueno, ya estaba en el infierno, ¿no? Todavía el pecado estaba ahí estará. ¿Sí? Veamos que por primera vez en esta frase, este hombre se da cuenta que necesitaba ayuda. Durante toda su vida no tuvo necesidad. Simplemente chasquido de dedos, agua, pan, comida, sírvanme, vístanme, atiéndanme. En su vida él podía aliviar y satisfacer cualquier necesidad con dinero, pero ahora en el infierno no había nada ni nadie que pudiera ayudarlo. Estaba siendo atormentado, hermanos. Y dice la Biblia que ese lugar es donde la llama eterna nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. ¿Sabes lo que es estar quemándote por los siglos de los siglos? Si a veces con un cerillito ya no aguantamos. ¡Ay!
Ahora imagínate estar expuesto a una llama eterna. Dice aquí que Lázaro, además de estar atormentado en esa llama, sentía sed. Yo no sé cuántos de los que están aquí hemos experimentado una sed insaciable porque no tienes agua. ¿Alguno le ha pasado? Que dame agua y no hay y ya alucinas. Ves lagunas en el pavimento y te quieres echar un clavado ahí, ¿no? Es el efecto de estar ya delirando por cuestiones de la sed o del hambre. En una ocasión me tocó pasar así unas horas sin agua. Y la sed, hermanos, es insaciable. Agarré esta botella como así, en 2 segundos me la eché. Y aún sientes que no se sacia. Ahora imagínate, tener esa necesidad de sed y no poderla saciar por los siglos de los siglos. ¡Wow! Eso está de veras para meditarlo en el corazón. A eso le agregamos a que este hombre rico, además de sentir sed y hambre y atormentado por una llama, tenía un tormento mental. Imagínate tú recordar siempre que tuvo la oportunidad de acercarse a Dios y no lo hizo. Hoy mismo, hermano, hoy mismo, entre nosotros, es una oportunidad para algunos de ustedes que Dios les está dando o que les va a dar. Arrepiéntete, ven a mí, conviértete, lo leía mi hermano Héctor, deje el impío su camino ya. Y tal vez tú puedas salir de este lugar endurecido igualmente que como entraste. Está suave lo que dijo Irán. Sí, rico y Lázaro, está bien. Yo así estoy bien y ya llegará su momento, ya llegará el día. ¿Y quién te lo asegura? Mire, hace 15 días recibí una llamada de una persona que trabaja en los camiones, en los troques, maneja. Y tienen como asociaciones, algo así, donde hay varios troqueros y se conocen entre ellos. Y me dice, oye, Irán, eso es muy triste, me dice, porque ahora en la mañana nos avisaron a todos los camioneros que murió un amigo, un querido de todos. Le digo, pues qué lamentable, pues era tu amigo. Sí, era mi amigo. Le digo, ¿cómo murió? Dormido. Pues ¿qué pasó? Un paro cardíaco fulminante. Sí, llegó su esposa y, mi hijo, ya levántate. Pues mi hijo no se levantó. Lo movió, no se levantó. ¿Quién te asegura que mañana vives? Y no quiero asustarte, ni quiero verme así, si no te arrepientes. No. Hermano, lo más importante es que tengas a Cristo en tu corazón, que tengas la salvación. Hay muchos predicadores que manipulan esto y atormentan a la gente. No, que el infierno y las llamas y el gusano que no se muere. Y si te vas a morir, no. Esto no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo te salva. Ven a Cristo antes de que sea más tarde. ¿Sí? Entonces, este hombre en el infierno estaba siendo atormentado una y otra vez. ¿Por qué no atendía el llamado? Y mire, a veces hacemos llamados aquí. ¿Cuántos quieren recibir al Señor? ¿O cuántos quieren dar ese paso? No se obliga a nadie. Simplemente es un acto de la voluntad humana. ¿Sí? Pero bueno, yo espero que usted tenga a Cristo y que no vaya a experimentar alguno que esté escuchando esto, este tormento de pensar por qué no lo hice. Versículo 25. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú estás atormentado. ¿Siguen las diferencias entre los dos? Mire, mientras uno tuvo riquezas durante toda su vida, en la eternidad los papeles cambian. Ahora el rico terrenal se hace pobre espiritualmente hablando. Y el que era pobre terrenal se hizo rico en los cielos. ¿Cómo son las cosas, no? ¿Cómo cambian los papeles? Ahora estamos en una situación, mañana quién sabe, hermanos. Hoy los ricos se enseñorean de los pobres. Y si no se arrepienten, el día de mañana, en la eternidad, estarán en un lugar como este.
Pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ser rico aquí o allá? ¿Allá? Bueno. Pero hay quien dice que aquí, predicadores, que dicen, tu mejor vida ahora. Y aparece sonriente, ¿verdad? Es el bestseller más vendido en el cristianismo. Your best life now. ¿Me entendió? Tu mejor vida ahora, pues, en español. Hermanos, es que esto es así. Lo enseñan como una verdad. Una vez dijo uno, yo no necesito las calles de oro, yo las quiero ahora. Así que reclámale a Dios, pídele a Dios, arrebata lo que el diablo te robó. Y son doctrinas, hermanos, totalmente sacadas del contexto. Que el diablo te robó, ¿qué te robó? El pecado fue el que te destruyó. El pecado fue el que te separó de Dios. El pecado es el que te tiene oprimido por el enemigo. ¿Sí? El consuelo que necesitaba Lázaro del rico se le niega en la tierra, pero en la eternidad es el rico quien pide el consuelo de Lázaro. ¿Cómo cambian los papeles? Mientras el rico en la tierra le negó una migaja de pan a Lázaro, en la eternidad a él se le niega una gota de agua. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo cambian? Meditemos en esto. Versículo 26. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esto nos deja bien en claro que no hay ninguna conexión entre los dos lugares. No hay ningún tipo de comunicación entre el cielo y el infierno. Existe, dice Jesús, un abismo que nadie puede cruzar. Ahora bien, escuche con atención. El hecho de que Abraham, Lázaro y el rico hayan tenido una conversación muy breve, esto no sugiere que podamos comunicarnos allá en la eternidad, mucho menos aquí. ¿Te imaginas por un momento, ya estando en el cielo? Ay, tengo ganas de ver a mis primos, a mis padres. Vamos a ir allá a la frontera. ¡Hey, papá! ¿Cómo estás? ¿Se imagina? Pues aquí sufriendo. Y tú, pues acá gozando, ¿no? No, esto no es así. Aquí cada año la frontera concede un tipo de indulgencia donde abren las rejas y los parientes se ven así, se tocan las manos. Y ahí en San Isidro, ¿verdad? Hacen eso. En la eternidad esto no será así, hermanos. De alguna manera Jesús lo ilustra aquí para que tú y yo entendamos una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que no hay comunicación entre ninguno de los dos mundos. Ni allá, ni aquí tampoco. ¿Sí? Versículo 27. Sigue diciendo el rico. Entonces le dijo, te ruego. Ya cambió el tono de su petición, ¿se da cuenta? Primero manda, ve, manda. Ahora dice, te ruego. Ya le había bajado 2 rayitas. Muy tarde porque ya estaba en el infierno de todos modos. La humildad ya no existe. Bye. Dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sí? Escucha. Como el rico no recibió ningún tipo de ayuda, ni pan, ni agua, ni consuelo, quiso ahora ayudar a sus hermanos. Y nota tú, solamente a 5, O sea, él no pensó en todo el pueblo. Él dijo, solamente a mis hermanos. Hasta ahí vemos, en esas palabras, vemos el orgullo y la vanidad y la envidia en su corazón. Nada más salva a mi familia, Señor. Nada más envía para que mis 5 hermanos sepan. A este hombre le entró algo así como un espíritu misionero, ¿no? En el infierno. Así como, mándalo, Señor, que predique tu palabra a mis hermanos para que no se pierdan, ¿no? Wow. Sin embargo, esa preocupación por salvar a su familia debió haber llegado mucho antes, cuando él todavía estaba en vida.
Yo me pongo a pensar, si este hombre rico se hubiera convertido, hubiera conocido a Dios, hubiera sido un testimonio poderosísimo para sus 5 hermanos, y no solamente para ellos, para mucha gente más. Por eso el llamado para nosotros es ese, hermanos. ¿Sí? Mientras tengamos vida, prediquemos el Evangelio. Ahora, ya después será demasiado tarde. ¿Sí? Pasó todo lo contrario. En lugar de darles ejemplo de una vida eterna, les sembró en ellos la vanidad y la codicia por el dinero. ¿Sí? Versículo 29. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. En este tiempo, acá en el infierno, será muy tarde para arrepentirse. El hombre rico tuvo su oportunidad de buscar a Dios en vida y no lo hizo. Escucha, quien vive sin considerar a Dios también morirá sin Él. Pasará la eternidad sin Él. La salvación que Dios nos da es mientras tengamos vida. Ahora bien, considera esto. Ningún milagro o cosa sobrenatural tiene el poder para salvar a nadie. Incluso aunque hubiera resucitado Lázaro y se hubiera ido a los 5 hermanos, no se hubieran convertido. Y te lo voy a comprobar. En la Biblia hay un episodio donde Jesús resucita al otro Lázaro. ¿Se acuerda? Llega y, ay Señor, si hubieras llegado antes. No, yo nunca llego tarde. Yo llego a tiempo. Soy perfecto. Tengo un plan. Y Dios resucita a Lázaro. En lugar de convertirse, ¿sabes qué es lo que pasó? Los fariseos lo querían matar también a él. Y dice la Escritura, no sé si alguien ha leído ese pasaje, está en Juan 12:10. Y dice que los fariseos tramaron en darle muerte también a Lázaro, el que había resucitado. Entonces nos damos cuenta de que un milagro, una resurrección, no era seguridad ni garantía de que las personas se conviertan, hermanos. ¿Por qué? Porque el poder para salvar está ¿en dónde? En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo proclamado y Cristo resucitado. ¿De quién hablaban Moisés y los profetas? De Cristo. Todo apuntaba a Cristo. De tal manera que actualmente, como dice Hebreos capítulo 1, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero en los postreros tiempos Dios nos ha hablado a través de el Hijo. Son las palabras de Jesús las que producen la vida eterna, mis hermanos. Tener a Cristo ahora es tener la salvación más allá de la muerte. En esta vida es la oportunidad que tenemos para arrepentirnos y buscar a Dios. Una vez que morimos, nadie podrá cambiar el estado eterno. Dirán, pero ¿por qué predicas esto a la iglesia? Déjeme asegurarle algo. De todos los que ven mis ojos aquí, no todos son nacidos de nuevo. Todos los que están aquí, hermanos, aun los que están escuchando, no son nacidos de nuevo. No tienen la salvación. Dirán, pero yo vengo a la iglesia. Mateo capítulo 7, ¿qué dice? En aquel día algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, era director de alabanza, en tu nombre predicaba la palabra, oraba, servía en un ministerio, en tu nombre cobramos las entradas para el concierto. Los profetas de la prosperidad, hermanos, están engañados. En tu nombre hicimos cruzadas y evangelistas, un montón de cosas, hermanos. ¿Qué dice la palabra? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Puede ser que estés engañado, que estés aquí, hermano, persona, amigo, lo que sea, y estés engañado, y estés posponiendo tu tiempo.
Recordemos, hermanos, que todo lo que sembremos aquí, lo vamos a cosechar ¿en dónde? Allá. Yo agarro mi teléfono, marco un número de China y suena ¿en dónde? En China. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿En dónde? En la eternidad. Por último, ¿qué fue lo que llevó a Lázaro a la presencia de Dios? ¿Qué fue? Su fe. No fueron las llagas de su, no, fue su fe. La condición de su alma, de su corazón. ¿Qué fue lo que llevó al hombre rico al infierno? Su actitud, su rechazo a Dios, la falta de arrepentimiento verdadero, su egoísmo y vanidad. Esto es lo que condena a todo ser humano, aquel que rechaza la cruz de Cristo. Pregunta, ¿en qué condición está nuestro corazón? Cada uno de ustedes sabe en lo profundo de nuestro ser. Vamos a cerrar, hermanos, con un video que quiero mostrarles.